La rama G1, que estaba más cerca de la ruta de navegación central del Nuevo Mundo y uno de los puntos de apoyo estratégicos más importantes de la Armada en el Nuevo Mundo. G1, a diferencia del caótico G5, es la verdadera sede de las fuerzas de élite de la Armada en el Nuevo Mundo. No solo alberga a la flota y los soldados de élite más poderosos de la Armada, sino que también está custodiado por varios vicealmirantes influyentes del cuartel general. Su estatus e importancia solo son superados por el cuartel general de la Marina, Marineford. Transferir a Kaya G1 y otorgarle mayor autoridad fue sin duda un reconocimiento a sus habilidades por parte de los altos mandos de la Armada. También significó que entraría en el núcleo del poder de la Armada en el Nuevo Mundo. Tendrá más recursos, acceso a más información básica y comandará fuerzas más poderosas. Para Kai, que anhela poder e influencia, esta es sin duda una enorme oportunidad. Sabía que la rama G1-653 sería una plataforma crucial para su éxito en el Nuevo Mundo, o, en otras palabras, para promover su filosofía del orden. También fue un trampolín crucial para acercarse un paso más a su objetivo final, ya fuera desafiar a los 4 emperadores o influir en el orden mundial. Aceptó la orden de transferencia sin dudarlo. Sabía que un nuevo desafío estaba a punto de comenzar. Y esta vez, estaría, aún más cerca del centro de la tormenta. Kai estaba de pie en la cubierta de un buque naval de alta velocidad. La brisa del mar agitó su capa negra de teniente general, produciendo un sonido susurrante. No llevaba el velo que siempre cubría su rostro, permitiendo que sus ojos vacíos miraran a la distancia, un mar lleno de incógnitas y tormentas. Acababa de llegar a la rama naval G1 del Nuevo Mundo y había completado los procedimientos de entrega. Este lugar era tal como lo había dicho la inteligencia. Un ambiente solemne, riguroso y griega. Poderoso. Era más estricto y poderoso que cualquier base naval que hubiera visitado antes. Y en ese momento, estaba llevando a cabo la primera misión importante relacionada con su nuevo nombramiento, que le fue asignada directamente por el cuartel general de la Armada. Ir a las aguas cercanas a Dressrosa para realizar un despliegue estratégico y un reconocimiento de inteligencia. Porque, según la última información de inteligencia del cuartel general de la Marina, tras dejar a Pancazard con Caesar Clown, la alianza pirata de Trafalgar Law y Luffy Sombrero de Paja se dirige, tal como todos esperaban, hacia Dressrosa. Un conflicto entre ellos y Don Quixote do Flamingo es inevitable. Don Quixote do Flamingo, al enterarse de lo ocurrido en Pancazard, la captura de César, la posible exposición de la fábrica de Sa y la pérdida de contacto con Vergo y Monet también estaba furioso. Kai presentía claramente que en el lejano reino de Dressrosa, el aura de maldad y locura de Doflamingo había alcanzado su punto máximo, como un volcán a punto de entrar en erupción. Debía de haber tendido una red férrea en Dressrosa, esperando a que Law y Luffy cayeran en ella. Al mismo tiempo, Kai también recibió la última y más confidencial orden del cuartel general de la Armada. El almirante Fujitora liderará personalmente una flota de Dressrosa en nombre de investigar las presuntas transacciones ilegales de los 7 señores de la Guerra del Mar Don Quixote do Flamingo y las amenazas a la seguridad de los Estados miembros del gobierno mundial. Fujitora Senpai también va a Dressrosa. Y, con el pretexto de investigar a Do Flamingo, el corazón de Kai fue agitado una vez más por enormes olas. Sabía que no era casualidad. Debía ser el resultado de una feroz lucha entre varias fuerzas dentro de la Armada. Las acciones de Fujitora probablemente no solo buscaban investigar a Doflamingo, sino también, aprovechar esta oportunidad para promover su ideal de abolir los Shichibukai. ¿Y qué hay de él? Como vicealmirante, también asignado a las cercanías de Dressrosa, ¿qué papel desempeñará él, 852, en esta inminente tormenta masiva que une a las fuerzas de la Alianza Luolu, la familia Don Quixote, el almirante, Fujitora, G1 y él mismo? Capítulo 114. Venganza extrema. Que Luffy vea la coronación de su amigo. Es él la espada del almirante Akainu, quien cumple resueltamente las órdenes y lucha contra los piratas, incluidos la alianza Luolu y Doflamingo, que pueden quedar expuestos. Oh. Influenciado por el mayor Fujitora, mientras mantiene el orden, también intenta buscar un equilibrio más cercano a la benevolencia y la rectitud. Oh. Al igual que en la batalla de Marineford, seguirá siendo un fantasma escondido tras bastidores, aprovechando el conflicto entre varias fuerzas para lograr algunos de sus propios objetivos desconocidos. Kai no lo sabía. Él solo sabía que se avecinaba una tormenta.
Una tormenta mucho más grande, más compleja y más peligrosa que Pancazard está a punto de estallar en Dressrosa, el reino lleno de flores, pasión, juguetes, así como de mentiras, pecado y oscuridad. Y él, Kai, vicealmirante del cuartel general de la Marina, ciego Jin-Sin, inevitablemente, quedará atrapado en el centro de esta tormenta. Su mirada, la de su mente, se hizo más profunda y más fría. Dressrosa, espérame. Partiendo de la isla Hueso de Acero, Kai lideró su grupo de trabajo directo y rápidamente llegó a la rama G1 de la Armada en la vanguardia del Nuevo Mundo como una flecha disparada desde un arco. Este es uno de los pilares estratégicos más importantes de la Armada en el Nuevo Mundo. Su escala, su rigurosa defensa y el nivel de élite de sus generales y soldados destacados superan con creces a la anterior rama G5. La llegada de Kai no causó mucho revuelo. Aunque varios rumores sobre él, tanto positivos como negativos, ya se habían extendido por la Armada, la mayoría de los oficiales y soldados de la rama G1 eran veteranos con amplia experiencia en batallas y todo tipo de tormentas. Valoraban más la fuerza y el rango. Como Kai era un vicealmirante recién ascendido del cuartel general y un favorito del mariscal Akainu, al menos en la superficie, naturalmente nadie se atrevía a mostrar falta de respeto o provocación fácilmente. Por supuesto, ese tipo de barreras y escrutinio que surgen de diferentes facciones y diferentes filosofías todavía existen. Kai podía sentir claramente que la rama G1 también estaba llena de complejas corrientes subterráneas y juegos de poder. Pero no le importó. Simplemente siguió los procedimientos e informó al comandante supremo de la rama G1, un teniente general veterano con amplia experiencia y una serenidad imponente, y luego se dedicó rápidamente a analizar y prepararse para la situación en Dressrosa. El segundo día después de su llegada a la sucursal G1, se celebró una videoconferencia de emergencia de los altos oficiales navales, al menos los generales de las regiones pertinentes y los representantes del cuartel general, sobre el futuro destino de Dressrosa a través de una línea confidencial de Musi. Como teniente general especialmente asignado para encargarse de asuntos relacionados, Kai naturalmente también participó en esta reunión. La atmósfera en la sala de conferencias, o más bien, la sala de mando temporal donde se encontraba Kai, equipada con un gran teléfono con video Musi, era extremadamente solemne. En primer lugar, el teniente general Smoker, que acababa de escapar de la muerte en Pancazard y había regresado a la rama G5, parecía haber sido ascendido debido a este incidente, informó detalladamente todo lo que sucedió en Pancazard a través de un micrófono de videoteléfono. Destacó los brutales experimentos de Caesar Clown con gigantes humanos. Reveló la fábrica donde Caesar fabricaba en secreto SAD, el ingrediente clave para las frutas del diablo artificiales, Smile. Y señaló claramente que el cerebro detrás de todo esto probablemente era Don Quixote do Flamingo, uno de los Shichibukai. También mencionó el posible acuerdo secreto entre Do Flamingo y los 4 emperadores Kaido, facilitado por la fruta Smile. Finalmente, con una expresión complicada, informó sobre la exposición del vicealmirante Vergo como agente encubierto y su derrota a manos de Trafalgar Law, aunque puede haber omitido algunos detalles, como cómo Law recuperó su corazón. El informe de Smoker fue como una serie de bombas lanzadas sobre un lago en calma, impactando y enfureciendo a todos los comandantes navales presentes en la reunión, excepto a unos pocos que podrían haber conocido algo de la historia interna. Los 7 guerreros del mar. Do Flamingo. En realidad, llevar a cabo en secreto un trato tan peligroso y siniestro ante las narices de la Armada. Y además, conspirar con los 4 emperadores, Kaido. Sin mencionar que había infiltrado con éxito a un agente encubierto en el alto cargo de vicealmirante del cuartel general de la Marina. Esto es una flagrante provocación y traición a la Armada y al gobierno mundial. Kai podía sentir claramente que, al otro lado del vídeo de Musi, Akainu estaba en la oficina del almirante en el cuartel general de la Marina. Su aliento ardiente y furioso casi se transmitía a través de la señal de Musi. Don Quixote do Flamingo. La voz de Akainu, profunda como la lava y cargada de intenciones asesinas, resonó. Esta escoria, no sirve para nada. ¿Cómo se atreve a traicionar al gobierno mundial y amenazar la paz mundial? Es absolutamente imperdonable. Sin embargo, después de un breve momento de ira, el tono de Akainu tenía un matiz de imperceptible moderación y griega. ¿Impotencia?
Pero, la voz de Akainu se volvió fría y dura. Doflamingo no solo es uno de los 7 señores de la Guerra del Mar, sino que también está protegido por el Tratado de Gobierno Mundial. Y lo que es más importante, también es un ser especial que posee sangre de dragón celestial, aunque abandonada. Sin instrucciones claras ni autorización de las altas esferas del gobierno mundial, los 5 ancianos o incluso superiores, nuestra armada no puede tomar medidas coercitivas directas contra él, por el momento. El corazón de Kai se hundió nuevamente después de escuchar lo que dijo Akainu. Como era de esperar. Incluso un mariscal tan duro como Akainu, al enfrentarse a Doflamingo, con un pasado único, linaje del dragón celestial, y una identidad compleja, Shichibukai, rey del inframundo, se ve limitado por limitaciones de niveles superiores. La supuesta justicia absoluta no siempre parece fluir sin obstáculos ante el poder absoluto y los intereses enredados. La sala de conferencias volvió a quedar en un breve silencio. Todo el mundo sabe que este es un problema extremadamente difícil. Al final, fue Akainu quien rompió el silencio y tomó la decisión final. Como no podemos atacar a Doflamingo directamente por ahora, comencemos, desde afuera. Su tono estaba lleno de una determinación incuestionable. Dressrosa. Debemos vigilarla e investigarla de cerca. No debemos permitir que la fruta Smile siga fluyendo hacia Kaido. No debemos permitir que la alianza Luolu siga alterando la situación allí. He decidido. La voz de Akainu era firme. Enviaré al almirante Fujitora Iso a liderar personalmente la flota de Dressrosa. Con el pretexto de investigar las transacciones ilegales y las amenazas a la seguridad de los Estados miembros del gobierno mundial que involucran a Shichibukai y Don Quixote do Flamingo, observará la situación y, de ser necesario, tomará las medidas apropiadas. Enviando al general Fujitora, Kai arqueó ligeramente las cejas. Dejando que Fujitora Senpai se encargue de este asunto. ¿De verdad confía el almirante Akainu en las habilidades de Fujitora Senpai? ¿O intenta usar un cuchillo para matar a alguien? ¿O simplemente está haciendo un compromiso para apaciguar las voces dentro de la armada, las palomas o los partidarios de Fujitora? Al mismo tiempo. La mirada de Akainu, en su percepción, pareció volverse hacia Kai. Vicealmirante Hinshin. Estoy aquí. Respondió Kai inmediatamente. Tienes una comprensión relativamente buena de Doflamingo y su influencia en el Nuevo Mundo, el incidente de Pancazar, y eres lo suficientemente fuerte como para manejar cualquier emergencia. Akainu dijo. Te autorizo a coordinar y gestionar los asuntos relacionados con Dressrosa en la rama G1 del Nuevo Mundo. Vigilar de cerca los movimientos de la Alianza Luolu y la familia Doflamingo. Y brindar la asistencia necesaria cuando el almirante Fujitora la necesite. Akainu pareció enfatizar la palabra ayudar. Kai comprendió inmediatamente el profundo significado. Esta supuesta asistencia es probablemente más bien una forma de vigilancia y control. Akainu claramente no confía plenamente en Fujitora, el almirante aéreo que se opone abiertamente al sistema de los 7 señores de la guerra. Necesita a Kai, el cuchillo obediente, para llevar a cabo sus verdaderas intenciones cuando sea necesario. Kai sintió una vez más la frialdad y el peligro de caminar sobre la cuerda floja de la lucha por el poder. Pero, en apariencia, se mantuvo tranquilo y sereno. Sí. Excelencia, mariscal. Haré todo lo posible por mantener la justicia y el orden en la marina. Esta breve y solemne reunión naval de alto nivel terminó así. Pero Kai sabía que una corriente subterránea más grande y peligrosa que rodeaba a Dressrosa había comenzado oficialmente. Al día siguiente de la reunión, justo cuando Kai estaba empezando a organizar la vigilancia de inteligencia y el despliegue de tropas contra Dressrosa, recibió inesperadamente una llamada directa del almirante Fujitora, a través del canal de comunicación interno cifrado de la Armada. Esto sorprendió un poco a Kai. Desde aquel desagradable encuentro casual en el cuartel general de la Marina, él y el mayor Fujitora parecían haber mantenido una distancia deliberada. ¿Por qué el señor tomó la iniciativa de contactarme esta vez? ¿Es el general Hinshin? El anciano Fujitora sonrió. La familiar y gentil voz de Fujitora Senpai provenía del Denden Mushi, pero había un toque de majestad de almirante Y. ¿Una fatiga sutil? Almirante Fujitora, ¿cuáles son sus instrucciones? El tono de Kai era respetuoso, pero también mantenía la distancia. Jeje, no hay necesidad de ser tan reservado. Fujitora pareció sonreír. Estoy a punto de partir hacia Dressrosa.
Me gustaría preguntar, Almirante Hinshin, ¿está dispuesto a acompañarme? ¿Viajando juntos? Kai se quedó atónito por un momento. Fujitora Senpai, ¿en serio me invitó a ir a Dressrosa con él? ¿Por qué hizo eso? Fujitora no explicó claramente el motivo en Denden Mushi. Simplemente dijo en un tono y ligeramente sentimental. Dressrosa es un lugar muy traicionero y puede parecer pacífico y próspero en la superficie, pero hay corrientes subterráneas que surgen. Aunque soy un general, soy nuevo aquí y mi vista es limitada. Si pudiera tener un colega como usted, que posee un ojo de la mente y puede ver a través de las ilusiones, para ayudarme, tal vez, este viaje sería un poco más suave. Fujitora Senpai, ¿intentas demostrarme tu cariño? ¿O, pasa algo más? La mente de Kai estaba acelerada. Podía sentir claramente que cuando el mayor Fujitora dijo esto, su tono era sincero, sin ningún cálculo o tentación. Quizás, Senior realmente esperaba aprovechar esta oportunidad para cerrar la brecha que los separaba, causada por sus ideologías opuestas. O quizás realmente creía que su Aki de observación sería de gran utilidad en un entorno como Dressrosa, lleno de mentiras y pretensiones. Pensamientos aún más atrevidos cruzaron por la mente de Kai. ¿Había percibido el superior la verdadera intención del almirante Akainu al pedirle que lo ayudara, que lo vigilara y controlara? Entonces, estaba intentando atraerlo hacia sí, tanto para que lo observara de cerca como, quizás para enviarle una señal a Akainu. O quizás, esperaba implícitamente que, en un futuro conflicto con Doflamingo o incluso con un poder superior, un vicealmirante poderoso y relativamente vacilante, lo apoyara en un momento crucial. Hay muchas posibilidades. Pero pase lo que pase, para Kai, viajar con el almirante Fujitora de Dressrosa traerá más beneficios que desventajas. Puede observar de cerca el comportamiento y las verdaderas intenciones del nuevo general. Podrá comprender más profundamente el juego entre los altos mandos de la Marina, especialmente los reformistas representados por Fujitora, y el almirante Akainu, los de línea dura. También podría, bajo la protección del almirante Fujitora, al menos de nombre, llevar a cabo de manera más conveniente sus propios, ciertos planes en la peligrosa tierra de Dressrosa. Kai tomó una decisión rápida. Me siento profundamente honrado de ser reconocido por su excelencia el general. Kai respondió en un tono ni humilde ni arrogante. Es un honor para la generación más joven poder viajar con el general y aprender la sabiduría y el estilo de los mayores en el manejo de los asuntos. Junior, ¿está dispuesto a ir? Jaja, eso es genial. Fujitora, al otro lado del Denden Mushi, pareció soltar una risita de alivio. Entonces, estaré en el buque insignia Amaterasu, esperando a que llegue el general Hinshin. Después de terminar la llamada con Fujitora, Kai inmediatamente comenzó a prepararse. Entregó temporalmente los asuntos de la rama G1 a su adjunto, un subordinado en quien confiaba relativamente y que era lo suficientemente capaz, y luego dirigió su fuerza de tarea directa de élite a bordo de un barco de asalto rápido que se dirigía al punto de encuentro con la flota de Fujitora. Unos días después, en la zona marítima designada, el barco de asalto de Kai se encontró con éxito con la flota principal de la marina liderada por Fujitora. Kai fue trasladado al buque insignia de Fujitora, el Amaterasu, el nuevo y gran buque de guerra del cuartel general de la Armada, que era magnífico y poderoso. Cuando Kai, bajo la guía de su ayudante, pisó la espaciosa cubierta del Amaterasu y se encontró cara a cara con el almirante Fujitora, que había estado esperando allí durante mucho tiempo, una atmósfera sutil e indescriptible se extendió silenciosamente entre los dos. Reencuentro después de una larga separación. Los dos hombres que en el pasado eran cercanos como maestros y amigos, ahora visten uniformes de generales navales que representan diferentes estatus y poder. El mayor Fujitora, todavía tenía esa mirada familiar en su rostro, vistiendo un kimono púrpura, zuecos de madera, sosteniendo un bastón y una espada en sus manos, con los ojos fuertemente cerrados. Pero sobre sus hombros, una capa blanca de almirante, símbolo de la suprema fuerza de la armada y la personificación de la justicia, lo adornaba. La capa ondeaba al viento, añadiendo un toque de autoridad inquebrantable a su ya de porte gentil y humilde, como la presencia firme e imponente de una montaña. Entre sus cejas, parecía lacerarse una melancolía incontrolable, fruto de la gran responsabilidad que soportaba y la ansiedad por el futuro. Y el propio Kai, ya no es el joven que siguió a sus mayores y aprendió las habilidades de manera ignorante.
Vestía un uniforme negro de vicealmirante perfectamente ajustado, parecía preferir colores más oscuros, con una postura erguida y un rostro severo. Aunque sus ojos hundidos permanecían ciegos, parecían albergar una frialdad gélida como 10.000 años de hielo y una astucia inagotable. El aura contenida pero extremadamente peligrosa que emanaba, forjada a través de incontables batallas a muerte y luchas de poder, incluso rivalizaba levemente con el aura oceánica del almirante Fujitora, ofreciendo una especie de contrapunto silencioso. Almirante Fujitora. Kai habló primero, inclinándose levemente y rompiendo el silencio. Jaja, General Jinxin, no hay necesidad de ser educado. Fujitora mostró una suave sonrisa en su rostro, pero Kai pudo sentir que la sonrisa parecía, no tan pura como antes, con un toque de cortesía y griega. ¿Distancia? Gracias por su arduo trabajo a lo largo del camino. Servir a la marina es mi deber y no me atrevo a quejarme. Kai respondió con el mismo lenguaje formal. Los dos tuvieron una conversación muy breve y concisa en la cubierta. Hablaron sobre la situación reciente de cada uno. Fujitora simplemente habló de sus sentimientos y los obstáculos que encontró cuando se unió a la marina y sirvió como almirante. Kai, por su parte, informó de forma más concisa sobre sus recientes misiones y sus observaciones en el Nuevo Mundo. Ambas partes evitaron tácitamente tocar temas delicados, como la batalla de Marineford, el pasado de Kai y las diferencias ideológicas cada vez más obvias entre ellos. Discutieron el estado actual de la Armada. Fujitora expresó su preocupación de que la política férrea del almirante Akainu pudiera causar un caos mayor y su profundo pesar por la burocracia y la corrupción dentro de la Marina. Kai expresó su comprensión, pero creía que en la situación caótica actual podrían ser necesarias medidas duras y que se necesitaba un puño de hierro para restablecer el orden. Capítulo 115. La emperatriz Inami. Hablaron sobre su próxima llegada a Dressrosa. Fujitora volvió a expresar abiertamente sus fuertes dudas sobre el sistema Shichibukai, creyendo que la mera existencia de Doflamingo era una burla a la justicia y requería una investigación exhaustiva, quizás incluso la revocación de su estatus de Shichibukai. Kai, a su vez, afirmó que los crímenes de Doflamingo eran numerosos y merecían un castigo, pero también recordó a sus predecesores que su pasado era complejo y su influencia inmensa, lo que requería extrema cautela y un enfoque más cauteloso para evitar más disturbios. Aunque esta breve conversación parecía armoniosa en la superficie, Kai podía sentir claramente que, la brecha invisible entre él y Fujitora Senpai no solo no se había superado, sino que, se había vuelto aún más clara. Parece realmente difícil para ellos volver al pasado. Durante el viaje siguiente, Fujitora parecía decidido a romper ese delicado punto muerto. Comenzó a aprovechar cada oportunidad para guiar activamente a Kai hacia conversaciones más profundas, particularmente discusiones sobre la pregunta central de qué es la justicia. A veces, es en la cubierta, en plena noche, cuando los dos están mirando percibiendo, juntos el cielo estrellado y el mar. Kai, dijo Fujitora de repente, con un tono teñido de emoción, aunque no puedo ver con mis ojos, a veces, en realidad me alegro de no poder ver. ¿Por qué hay tanta fealdad y suciedad en este mundo? Son tantos, que es insoportable mirarlos. Le explicaría a Kai su concepto único de benevolencia y rectitud. La justicia que busco no son las elevadas disposiciones legales, ni tampoco la fría y despiadada máquina de matar. Solo espero hacer lo mejor que pueda para proteger a esos civiles inocentes que están desarmados y tiemblan ante el poder y la violencia. Incluso si solo podemos proteger a una persona más, está bien. Criticaría a la Armada por elegir a veces sacrificar los intereses de unos pocos en aras del llamado panorama general y la eficiencia, e incluso por condonar males necesarios como los 7 señores de la guerra del mar. Combatir el mal con un mal mayor, en última instancia, solo hará que el mal sea más fuerte. Combatir la violencia con violencia, ¿cuándo terminará? La verdadera justicia no debería ser un cálculo frío, sino, una protección cálida. Frente a las ideas de Fujitora Senpai, que estaban llenas de idealismo y preocupación humanitaria, Kai permaneció en silencio. No pudo refutar la corrección de las palabras de sus predecesores. También admitió que proteger a los civiles y salvaguardar la bondad es algo natural. Pero, ¿qué pasa con la realidad?
Recordó los horrores de la batalla de Marineford, las muertes de Ace y Barba Blanca, los piratas que se lanzaron a las llamas de la guerra por su familia, y los soldados comunes de la marina que también habían sacrificado sus vidas por la justicia. Pensó en los niños que fueron utilizados como sujetos experimentales en Pancazar, la locura de César, la traición de Vergo y la maldad de Doflamingo. Recordó las miradas temerosas y acusadoras que había enfrentado en la ciudad portuaria mientras perseguía a Mano Sangrienta. ¿Puede realmente este mundo salvarse a través de la benevolencia, la justicia y la protección, como dijeron nuestros predecesores? Señor, dijo Kai finalmente. Su voz era baja y ronca, con una especie de vicisitudes y dureza que no correspondían a su edad. Admiro su benevolencia y rectitud. Pero, perdóname por ser franco, pero en este océano caótico, la bondad excesivamente idealista a menudo, solo traerá mayor caos y sacrificio. Expresó su propia opinión. El orden es la base de todo. Solo estableciendo un orden absoluto e inapelable podremos frenar el caos al máximo. Solo así podremos proteger a más personas. Y para establecer este tipo de orden, a veces, hay que usar medidas de mano dura. Hay que eliminar las causas profundas del caos. Aunque requiera pagar un precio doloroso. Aunque requiera recurrir a lo que se llama un mal necesario. En comparación con el dolor y el caos más amplios y continuos causados por la debilidad y la vacilación, quizás, un mal controlable y de corto plazo sea, una opción más misericordiosa. Las palabras de Kai, como una espada helada, chocaron violentamente con el cálido concepto de Fugitora de benevolencia y rectitud. En la cubierta del buque insignia con destino a Dressrosa, el maestro y el discípulo se enfrascaron en una confrontación ideológica silenciosa, pero extremadamente feroz, sobre la definición y la práctica de la justicia. Fugitora intenta usar su sabiduría y compasión para influenciar a Kai y alejarlo del camino cada vez más frío y peligroso. Kai, por otro lado, utiliza la cruel realidad que ha experimentado y la fría lógica que ha formado para defender la necesidad y la racionalidad del camino que ha elegido. No pudieron convencerse el uno al otro. Las diferencias ideológicas entre ellos, como un enorme abismo, se hicieron cada vez más claras y más difíciles de cruzar. Esta discusión finalmente terminó en un silencio lleno de pesadez e impotencia. Kai sabía que podría haber decepcionado a Fugitora Senpai. Pero también sabía que ya tenía 893 años y no podía volver a la cuarta cabeza de 460. En esta atmósfera compleja y delicada, la flota naval finalmente llegó a Dressrosa, el reino del amor y la pasión lleno de sol, flores, juguetes, y también de mentiras, pecados y sombras. Cuando Kai y el almirante Fugitora descendieron del buque de guerra y pisaron el limpio, ordenado, próspero y bullicioso puerto de Dressrosa, un sentimiento extremadamente extraño e inarmónico envolvió instantáneamente su red del corazón. A primera vista todo aquí parece tan hermoso. El sol brilla y el aire está lleno de la refrescante fragancia de las flores. Las calles están llenas de hermosos edificios llenos de estilos exóticos. La gente, vestida con ropas de colores brillantes, tenía sonrisas entusiastas, felices y satisfechas. Cantaban y bailaban como si vivieran en un mundo de cuento de hadas sin preocupaciones. Lo más extraño era que las calles estaban llenas de juguetes que parecían tener vida, capaces de moverse libremente e interactuar con la gente. Estos soldaditos, osos y muñecos de juguete coexistían en armonía con los residentes humanos, riendo y conviviendo, creando una escena increíblemente fantástica, incluso absurda. Sin embargo, debajo de esta falsa apariencia de alegría y pasión cuidadosamente pintada, la observación extremadamente aguda de Kai que aquí capturó, algo completamente diferente. Podía sentirlo claramente. Lo que impregnaba el aire de todo el reino no era verdadera felicidad ni libertad, sino más bien, una opresión omnipresente y profunda. Miedo. Y. Una especie de pesadilla olvidada a la fuerza, pero persistente, una tremenda tristeza. Podía sentir que detrás de las sonrisas en los rostros de aquellos ciudadanos, parecía haber algún tipo de dolor indescriptible y. Un entumecimiento atado por alguna fuerza invisible. Podía sentir que los juguetes que coexistían armoniosamente con los humanos no emitían el aliento de la verdadera vida, sino más bien, una aura fría y desesperada de muertos vivientes llena de resentimiento, falta de voluntad y. Un alma aprisionada.
También presentía que bajo este reino aparentemente pacífico se escondía un vasto y complejo mundo subterráneo lleno de siniestros negocios y oscuros secretos. Y, un aura poderosa y siniestra que pertenecía a los miembros más antiguos de la familia Don Quijote. Y lo que es más importante. Podía sentir que todo el reino estaba envuelto en una fuerza invisible y poderosa, llena de reglas distorsionadas y un control absoluto. La fuente de poder era, sin duda, el rey del reino, el cerebro supremo detrás de todo esto. Don Quixote do Flamingo. Mentiras. Grandes mentiras. Este supuesto reino del amor y la pasión no es más que un falso paraíso, construido sobre innumerables mentiras, pecados y almas encarceladas. Una gigantesca jaula de pájaros, cuidadosamente tejida y controlada por Do Flamingo. Kai lo comprendió al instante. La oscuridad que se escondía en Dressrosa era probablemente mucho más profunda y sucia de lo que había imaginado. Sus ojos, y su corazón, se volvieron aún más fríos. Parece, que su visita de Dressrosa esta vez podría, no ser solo para llevar a cabo la misión de la Marina, no solo para observar las acciones del mayor Fujitora, sino también, para tener la oportunidad de descubrir personalmente la máscara de este falso paraíso y exponer completamente esos crímenes ocultos a la luz del sol. Por supuesto, la premisa es que esto está en línea con sus propios intereses y planes. Su mirada, la de su mente, se dirigía hacia el enorme palacio a lo lejos que simbolizaba el poder y el gobierno real. El buen espectáculo parece, recién comenzar. Después de llegar a Dressrosa, el almirante Fujitora no inició inmediatamente una investigación a gran escala. Sabía muy bien que Do Flamingo, el rey de los 7 señores de la guerra del mar, tenía profundas raíces en esta tierra y su poder estaba entrelazado. Cualquier acción precipitada solo alertaría al enemigo e incluso podría acarrearle un desastre. Fujitora decidió permanecer en el lugar y primero envió a su personal de inteligencia para recopilar información variada sobre Dressrosa, especialmente sobre el modelo operativo de la familia Don Quijote, la red de comercio clandestino y los movimientos de esos invitados no invitados que habían llegado recientemente aquí. Pronto, una información importante llegó a Fujitora. La alianza pirata de Trafalgar Law y Luffy Sombrero de Paja parecía no haber entrado directamente al reino de Dressrosa, sino que se dirigió a otra isla en el norte del reino, conectada por un enorme puente de hierro. Green Beat. La inteligencia muestra que Law parece estar planeando usar a Caesar Clown, quien fue capturado por ellos, como moneda de cambio en Green Beat para realizar algún tipo de transacción o entrega crítica con Do Flamingo. Esta información captó inmediatamente la atención de Fujitora. El contacto de Law con Do Flamingo debe ser la clave para desvelar los secretos de Dressrosa. Además, Luffy Sombrero de Paja también podría aparecer allí. Sin duda, esta es la oportunidad perfecta para eliminar estos factores inestables de un plumazo. Mantén la calma y la serenidad. Fujitora convocó a Kai a su sala de mando temporal y le entregó la información. Green Beat, el trato entre Law y Do Flamingo. Kai escuchó en silencio e inmediatamente comprendió la intención de Fujitora. Tengo la intención de liderar personalmente un equipo de soldados de élite a Green Beat para investigar. Fujitora dijo lentamente, con un tono tranquilo pero con una determinación incuestionable. General Jinxin, ¿está dispuesto a ir conmigo? Esto no fue tanto una pregunta como una orden. Kai sabía que el mayor Fujitora, o mejor dicho, el almirante Fujitora, necesitaría su poderoso haki de observación para lidiar con los peligros desconocidos que pudieran existir de Green Beat, así como, la posible aparición de grandes potencias como Law, Do Flamingo e incluso Luffy Sombrero de Paja. Obedezco tu orden. Kai respondió sin dudarlo. También está muy interesado en el buen espectáculo que está a punto de realizarse en Green Beat. Pronto, un equipo de operaciones especiales liderado por el almirante Fujitora, acompañado por el vicealmirante Kai, y compuesto por docenas de las fuerzas especiales más elitistas del cuartel general de la Marina, abandonó silenciosamente el puerto de Dressrosa en un pequeño barco de asalto de alta velocidad y se dirigió hacia Green Beat, una isla llena de atmósfera primitiva y peligros desconocidos. Para llegar a Green Beat, hay que cruzar un antiguo puente de hierro muy grande, inestable y de aspecto extremadamente peligroso, que conecta Dressrosa y Green Beat. Cuando el barco de asalto de la marina navegó cerca del puente de hierro, la aguda percepción de Kai detectó inmediatamente un aura extremadamente feroz y violenta que venía de debajo del agua. General, hay algo bajo el agua.
Kai inmediatamente dio la alarma. Casi en el momento en que terminó de hablar. Chocar. La tranquila superficie del mar se hizo añicos de repente. Varias criaturas enormes, dentadas y feroces, parecidas a peces prehistóricos, surgieron repentinamente del agua. Su objetivo era el enorme puente de hierro que unía las dos islas. Y los barcos de asalto naval que intentaban cruzarlo. Son peces luchadores. El experimentado soldado de la marina reconoció de inmediato a estas feroces criaturas. Son peces luchadores extremadamente feroces, exclusivos de las aguas cercanas a Dressrosa. Atacarán a cualquier barco o criatura que intente atravesar el puente de hierro. Estos peces luchadores no solo eran enormes e increíblemente poderosos, sino también extremadamente feroces. Como flechas de arco, se abalanzaban sobre los barcos de asalto de la marina. En sus fauces abiertas, sus afilados dientes despedían una luz escalofriante. Los miembros de las fuerzas especiales inmediatamente levantaron sus armas y se prepararon para luchar. Sin embargo, Fujitora, simplemente levantó los párpados ligeramente. Ruidoso. Dijo a la ligera. Entonces sí. La gravedad invisible pero aterradora, tan pesada como una montaña, descendió en un instante. Los enormes peces luchadores, antes tan feroces y a punto de abalanzarse sobre los barcos de asalto, parecían estar sujetos por una mano gigante invisible. Sus cuerpos se hundieron de repente. Entonces, como piedras desprovistas de toda fuerza, se precipitaron de vuelta al mar, chapoteando y dando tumbos. Enormes olas estallaron. Sin siquiera la fuerza para resistir, quedaron atrapados en el fondo marino por la aterradora gravedad, incapaces de moverse. En cuestión de segundos. Sin un solo movimiento innecesario, el almirante Fujitora aplastó sin esfuerzo a estos feroces peces luchadores, suficientes para causar dolor de cabeza incluso a la flota naval más común. ¿Es esto, el poder de un almirante de la armada? El corazón de Kai volvió a llenarse de asombro. La habilidad de la fruta de gravedad del mayor Fujitora, su exquisito uso, su aterrador poder, era simplemente, imposible de defender. Podía hacer lo que quisiera. El barco de asalto pasó con éxito el puente de hierro y llegó a la costa de Greenbeat. Tan pronto como Kai puso un pie en la isla, sintió inmediatamente una atmósfera completamente diferente a la de Dressrosa, llena de primitivismo, exuberancia y griega. Un extraño aliento de vida. Plantas enormes y de formas extrañas bloqueaban el sol, formando un bosque primigenio extremadamente denso. El aire estaba lleno del olor de tierra húmeda y la fragancia de varias plantas exóticas. Desde las profundidades del bosque, ocasionalmente se podían escuchar gruñidos o extraños llamados de animales salvajes desconocidos. Pero lo que más preocupaba a Kai eran dos fluctuaciones de energía extremadamente poderosas que chocaban violentamente ocultas en lo profundo de este denso bosque. Una sensación de calma, extrañeza y una nitidez como si atravesara el espacio. Era Trafalgar Law. El otro, lleno de maldad, locura y un afán de control que penetra cada poro. Es Don Quijote do Flamingo. Los dos, ya habían entrado en combate aquí. Además, la batalla parecía haber alcanzado su punto álgido. Parece que no es demasiado tarde. La voz de Fujitora también era solemne. Además de estas dos poderosas auras, Kai también sintió profundamente, que más profundo en el bosque, parecía haber, innumerables, seres extremadamente diminutos, pero rebosantes de vitalidad y que exudaban una cierta, aura especial de hada. Había tantas auras, tan densamente agrupadas, como si fuera un país subterráneo, liliputiense. Los Tontata. La mente de Kai se iluminó con este nombre, un nombre que solo se mencionaba en leyendas antiguas o en información altamente clasificada. Cuenta la leyenda que esta misteriosa tribu de diminutos humanos, increíblemente fuertes, increíblemente rápidos, hábiles en la agricultura y la lucha, en realidad, también vivía en esta isla Greenbeat. Capítulo 116. A la orden. Millones de oficiales de la Marina fortalecen a Nami y Robin. Este descubrimiento hizo que Kai se interesara aún más por la isla. Parecía que allí se escondían más secretos de los que había imaginado. Obviamente Fujitora presentía todo esto. No fue inmediatamente al campo de batalla entre Law y Doflamingo, sino que primero le hizo una señal a Kai para que fuera con él y se acercó silenciosamente al país oculto de Lilliput.
Ellos percibieron, a esas personitas del tamaño de pulgares, pero extremadamente ágiles y fuertes, la tribu Dontata, que parecían estar, comunicándose con cierto, humano cuya aura también les resultaba algo familiar. Es, Usopp. Kai presentía que Usopp no viajaba con Zoro, Sanji y los demás. Ese narigudo, no está con el grupo principal, sino que ha venido a esta tierra liliputiense. Y. Se hace llamar, ¿cómo? El héroe que salvó la tierra liliputiense, Usolandia. ¿Y es adorado por los liliputienses? Kai simplemente se quedó sin palabras. Este tipo, realmente, puede usar su talento de fanfarronear y hacer trampa donde quiera que vaya. Sin embargo, Kai también percibía que estos pequeños tontatas, aunque inocentes, poseían un poder considerable. Además, parecían llenos de un profundo odio hacia la familia Doflamingo. ¿Planeaban algún tipo de rebelión? Parece que la situación en Dressrosa es más complicada de lo que se imagina. Incluso estas personitas ocultas estuvieron involucradas. Fujitora parecía saber algo sobre la situación de la tribu Tontata. No los alarmó, sino que simplemente observó, percibió, en silencio por un momento, y luego le indicó a Kai que fueran juntos al campo de batalla entre Lau y Doflamingo. El buen espectáculo finalmente está por comenzar. Cuando Fujitora y Kai lideraron la armada de élite y aparecieron en la escena de la feroz batalla entre Lau y Doflamingo como un ejército divino, los dos hombres que estaban luchando arduamente detuvieron involuntariamente lo que estaban haciendo y miraron atentamente a estos invitados no invitados. El campo de batalla estaba hecho un desastre en ese momento. El suelo estaba cubierto de enormes cortes y huellas de haber sido desgarrados por hilos de seda. Lau lucía bastante desaliñado, con heridas evidentes en el cuerpo y respirando algo agitadamente. Era evidente que había sufrido una gran pérdida en la batalla contra Doflamingo. Doflamingo, aunque todavía parecía tranquilo y sereno con su característica sonrisa malvada en su rostro, Kai podía sentir que había una sutil perturbación en su aura. Obviamente, la habilidad de Lau para operar la fruta también le causó algunos problemas. Ey, está muy animado. Doflamingo habló primero, recorriendo con la mirada la capa de almirante sobre los hombros de Fujitora y el llamativo uniforme de vicealmirante de Kai. Un destello de diversión y griega. Cautela brilló en sus ojos. Pensar que un almirante y un vicealmirante de la marina aparecerían en un lugar tan remoto al mismo tiempo. ¡Qué visitante tan raro! Fujitora ignoró el sarcasmo de Doflamingo. Simplemente dirigió su mirada, percepción, al inestable Trafalgar Law y dijo con un tono majestuoso e incuestionable, propio de un almirante de la marina. Trafalgar Law. Como uno de los 7 señores de la Guerra del Mar, aunque puede que te hayan eliminado de la lista, la marina aún no lo ha anunciado oficialmente, te aliaste con piratas, Luffy sombrero de paja, y cometiste numerosos crímenes en Pancazar, secuestro de César, etc. Ahora, en nombre del almirante de la marina, te arresto formalmente. En cuanto Fujitora apareció, indicó directamente la posición de la armada. El objetivo era Trafalgar Law. La expresión de Luau se tornó sombría al instante. No esperaba que la armada apareciera tan pronto. Y con un equipo estelar de almirantes y vicealmirantes, sabía que, en su estado actual, no era rival para la fuerza combinada de Fujitora y Kai. Doflamingo, que estaba de pie a un lado, tenía un brillo apenas perceptible de orgullo y cálculo en sus ojos. ¿La armada tenía a Ludo en la mira? Esto era una bendición para él. Podría usar a la armada para eliminar a este traidor que lo había traicionado. Inmediatamente se hizo pasar por una víctima y un colaborador, y le dijo a Fujitora. Jijijiji. El almirante Fujitora es un observador de verdad. Este Lau es un villano traicionero. No solo me traicionó, sino que también secuestró a César, intentando socavar la buena cooperación entre el gobierno mundial y yo, minimizó su relación con César. Estaba a punto de limpiar el desastre yo mismo. Ya que la armada está dispuesta a hacerlo por mí, es perfecto. Con su elocuencia y en pocas palabras, transfirió toda la responsabilidad a Lau y se presentó como un buen Shichibukai que respeta las reglas y coopera con la marina. Kai observaba, percibía, fríamente desde un costado. Claramente captó la hipocresía y la malicia oculta en las palabras de Doflamingo. Este tipo, era un completo idiota. Su habilidad para distorsionar el bien y el mal era una auténtica maestría. Y Fujitora, no parecía creer del todo las tonterías de Doflamingo.
Kai podía sentir que una parte de la percepción de Fujitora estaba siempre fijada en Doflamingo, y permanecía muy alerta. Pero, Fujitora también parecía estar de acuerdo con las palabras de Doflamingo. No investigó el papel de Doflamingo en el incidente de Pancazar ni cuestionó la veracidad de sus palabras. Pero, el objetivo principal del ataque realmente fue Trafalgar Law. En ese caso, asintió Fujitora, levantando lentamente la espada de bastón en su mano. Entonces, por favor, pídale al señor Joker, ¿en realidad sabe el nombre en clave subterráneo de Doflamingo? Que espere un momento. Déjame ocuparme a este problema primero. Dicho esto, Fujitora ya no dudó. Un campo de gravedad invisible, similar a una montaña, se desplegó instantáneamente y presionó ferozmente a Trafalgar Law. Maldita sea. El rostro de Luo cambió drásticamente. Inmediatamente quiso activar la habitación para transferirse. Pero la gravedad de Fujitora era simplemente demasiado fuerte. Esa aterradora fuerza, como si quisiera colapsar el espacio, no solo limitó enormemente su velocidad, sino que incluso, sus invencibles habilidades espaciales parecieron verse perturbadas por este poderoso campo gravitacional, volviéndose lento e inestable. Luo solo pudo rodar y esquivar en el suelo presa del pánico, evitando a duras penas la aterradora gravedad que se sentía como una montaña presionando su cabeza. Estaba completamente atrapado en una situación pasiva. Kai observaba con calma desde un costado. Analizó cuidadosamente el estilo de lucha de Fujitora. Un estilo único que no implicaba ataques directos, sino que usaba la gravedad para restringir, oprimir e incluso aplastar al oponente. El uso aparentemente casual, pero en realidad increíblemente sofisticado, de Fujitora de su aura dominante. Al mismo tiempo, también estaba observando la reacción de Doflamingo. Descubrió que, aunque Doflamingo parecía estar observando el espectáculo, los ojos ocultos tras sus gafas de sol, según su percepción, siempre brillaban con un destello calculador. Además, parecía estar acumulando fuerza en secreto, listo para asestarle a Lauro. ¿A Fujitora? ¿Un golpe fatal en el momento más oportuno? Kai se dio cuenta de que tras este drama aparentemente simple de Armada Arresta Pirata se escondía un juego mucho más complejo y peligroso. ¿Estaba Fujitora Senpai usando el pretexto de arrestando a Law para poner a prueba las verdaderas intenciones de Doflamingo? ¿Se estaba adhiriendo también a alguna regla tácita dentro de la Armada o del gobierno mundial, que no se puede atacar a los Shichibukai sin pruebas sólidas y autorización? Esta batalla está lejos de ser tan simple como parece. Justo cuando Trafalgar Law casi no podía respirar debido a la aterradora gravedad de Fujitora y estaba a punto de ser completamente capturado. El almirante Fujitora de repente, hizo algo que nadie esperaba. Lentamente levantó la cabeza y miró con sus ojos ciegos hacia el cielo lejano. Luego, apuntó suavemente el cuchillo que tenía en la mano, hacia el cielo. ¿Espada de gravedad? Una ola de gravedad, más masiva, más aterradora que nunca, incluso con un toque de aura destructiva, surgió instantáneamente de Fujitora, centrada en el cielo, en la dirección opuesta. La red del corazón de Kai saltó de repente. Lo percibía con claridad. Muy por encima de las nubes. Algo, extremadamente grande, extremadamente pesado, estaba siendo atraído desde el espacio por la gravedad inversa de Fujitora. ¿Qué es eso? Todos inconscientemente levantaron la cabeza, excepto Kai, y miraron hacia el cielo. Entonces, vieron, una escena aterradora llena de una sensación de fin del mundo que nunca olvidarían. Un meteorito enorme y ardiendo en llamas, dejando una larga estela, como una estrella mítica que destruiría el mundo y... Fujitora realmente lo había invocado desde el espacio exterior y ahora se estrellaba contra el bosque Greenbeard donde se encontraban y a una velocidad asombrosa. Tigre. Junto con el rugido bajo de Fujitora, lleno de majestuosidad y poder. El enorme meteorito, suficiente para arrasar toda la isla Greenbeard, cayó como un tigre descendiendo de la montaña, con el poder de destruir el mundo. ¿Estás bromeando? Trafalgar Law observó la bola de fuego ardiente en el cielo, cada vez más cerca y más grande. Por primera vez, su rostro reveló miedo y horror genuinos y sinceros. No tenía ninguna duda. Si este meteorito los alcanzaba, no solo él, sino incluso los 4 emperadores quedarían completamente destrozados. Incluso Doflamingo, quien siempre había actuado con cinismo y como si lo tuviera todo bajo control, vio el gigantesco meteorito caer del cielo, y su sonrisa se congeló al instante.
Un destello de y una solemnidad extremadamente rara y locura brilló en sus ojos. Y ya. De verdad, me has causado un gran problema. Fugitora. Doflamingo soltó una risa extraña e incomprensible. Entonces, abrió los brazos de repente. Innumerables, apenas visibles a simple vista, pero increíblemente resistentes y resplandecientes con una luz peligrosa, erupcionaron instantáneamente de su cuerpo como una araña tejiendo una telaraña. Se entrelazaron y se fusionaron en el aire, formando una inmensa red blanca, que cubría cientos de metros de radio. Jaula de pájaros, campo de líneas. Doflamingo en realidad, quería usar su hilo aparentemente delgado para cortar a la fuerza ese meteorito gigante que caía del cielo. Kai vio todo esto claramente desde un costado, y su corazón se llenó de una conmoción sin precedentes. 0. Solicitar flores. El mayor Fugitora y de verdad puede invocar meteoritos. Este poder divino. Es simplemente increíble. Increíble. ¿Y Doflamingo, de verdad se atrevió a usar hilo de seda para cortar meteoritos? ¿Su fruta de hilo y su haki de armamento se han vuelto tan poderosos? Auge. Justo cuando Kai estaba en shock, el enorme meteorito en llamas finalmente chocó violentamente con la aparentemente frágil telaraña blanca de Doflamingo. No hubo ninguna explosión impactante como imaginaba. En cambio, emitió ondas de dolor de muelas, agudos sonidos de fricción, como metal cortante. Kai lo sintió con claridad. En el momento en que el inmenso e incomparablemente duro meteorito entró en contacto con la aparentemente delicada telaraña, literalmente, comenzó a ser cortado por innumerables cuchillas afiladas. Empezó, desde la capa exterior, poco a poco, a ser cortado, dividido y desintegrado. Aunque la propia telaraña temblaba, se deformaba e incluso se rompía constantemente bajo la intensa fricción y la alta temperatura, al final, tras pagar un precio, cortó por la fuerza el enorme meteorito capaz de destruirlo todo en innumerables pedazos, fragmentos ardientes relativamente pequeños. Estos fragmentos ardientes se dispersaron por el bosque Greenvik como una lluvia de meteoritos, provocando una serie de explosiones e incendios. Pero al menos, se evitó que la isla entera fuera destruida por completo. Doflamingo, en realidad, bloqueó el meteorito de Fugitora. Aunque Kai podía sentir que Doflamingo había consumido una enorme cantidad de fuerza física y poder dominante en el proceso de cortar el meteorito, su respiración obviamente se había vuelto un poco desordenada. Pero la fuerza casi anormal y el uso exquisito de la habilidad de la fruta que mostró aún hicieron que Kai se sintiera profundamente cauteloso. Este hombre, es sin duda uno de los oponentes más formidables que jamás haya enfrentado. O quizás, el único. Justo cuando la atención de todos estaba dirigida a esta impactante colisión de meteorito contra telaraña, Trafalgar Law, como el más astuto de los bandidos, aprovechó esta fugaz oportunidad. De repente, movilizó sus últimas fuerzas, liberando el espacio, y al instante intercambió su lugar con un lejano y llameante fragmento de meteorito. Entonces y sin mirar atrás, huyó presa del pánico, adentrándose en el bosque. De hecho, y escapó durante el caos. Fugitora no pareció perseguirlo de inmediato. Todavía mantenía la postura de pie con su espada en la mano, sintiendo en silencio el caos y la destrucción a su alrededor causados por el meteorito que caía, con una expresión compleja e indescriptible en su rostro. Parecía haber un atisbo de impotencia, un atisbo de autodesprecio, y también un atisbo de reconocimiento de la fuerza de Doflamingo Y. Una determinación más firme. Kai percibió, todo esto. Intuía profundamente que, la invocación del meteorito por parte del mayor Fugitora, no habría sido un intento genuino de capturar a Law de un solo golpe. Era más bien, una prueba. Probando la fuerza y el resultado final de Doflamingo. Probar si Doflamingo realmente elegirá luchar contra el almirante de la Armada, el meteorito convocado, para detener el caos. O incluso, lo está dejando pasar deliberadamente para que Law tenga la oportunidad de escapar. Después de todo, el objetivo de Law también es Doflamingo. Quizás Fugitora cree que dejar que estos dos piratas se peleen entre sí le permitirá lograr mejor algunos de sus propios objetivos. Kai no podía estar completamente seguro de las verdaderas intenciones de Fugitora Senpai. Pero podía sentir claramente, que este general aparentemente gentil y amable, en lo profundo de su corazón, también escondía, una sabiduría tan profunda como el abismo Y.
Una determinación de hacer cualquier cosa para alcanzar sus ideales. La extraña relación entre él y Doflamingo, una de miedo mutuo, pruebas mutuas y un equilibrio aparentemente sutil mantenido en secreto, hizo que Kai sintiera que, la tormenta en Dressrosa podría ser incluso más complicada e impredecible de lo que había imaginado. El caos provocado por la caída del meteorito fue disminuyendo poco a poco. Trafalgar Law había escapado en el caos y se desconocía su paradero. El almirante Fujitora permaneció de pie sobre la tierra quemada, en silencio. Y Don Quijote Doflamingo recuperó su sonrisa cínica y malvada, como si tuviera todo bajo control. Illa, qué maravilloso espectáculo de fuegos artificiales, almirante Fujitora. Doflamingo se sacudió el polvo de su abrigo de plumas rosas y habló en un tono relajado, como si la crisis que fue suficiente para destruir la isla nunca hubiera sucedido, pero, es una lástima, ese pequeño mocoso Lau aún escapó. Realmente, he defraudado tu arduo trabajo. Sus palabras estaban llenas de sarcasmo manifiesto y griega. Tentación. Fujitora se giró lentamente y miró a Doflamingo, con esa característica sonrisa irónica llena de disculpa e impotencia en su rostro. Ah, estoy tan avergonzado. Yo no era tan hábil como el otro y dejé que el prisionero se escapara justo debajo de mis narices. Parece que, mi práctica no es suficiente. Él asumió la responsabilidad casualmente, sin mencionar la acción de Doflamingo para detener el meteorito. Capítulo 117. Con una orden, millones de oficiales de la Marina coronan a la emperatriz. Este tipo de transferencia tácita de culpas y de empuje del Taiki hizo que Kai, que estaba observando desde un lado, se asustara secretamente. Estos dos viejos zorros, definitivamente no son fáciles de tratar. Oye, general, no hay necesidad de culparse. Doflamingo parecía demasiado perezoso para seguir probando. Cambió de tema y mostró una sonrisa hipócrita y entusiasta. Como el traidor Lau ha escapado, probablemente no volverá a aparecer en un tiempo. ¿Qué tal si le pides al general y a este teniente general Jingxin que vengan a mi palacio y descansen un rato? Hizo un gesto de invitación. Así es, también quiero informarles a ustedes dos, sobre cómo lidiar con la amenaza que la alianza Luolu puede representar para Dressrosa a continuación, y griega. Cómo cooperar mejor con la Armada para mantener la relación amistosa y cooperativa entre nuestros Shichibukai y el gobierno mundial. Invitar al almirante y al vicealmirante a su palacio como huéspedes. Para discutir cómo lidiar con la alianza Luolu. Kai comprendió inmediatamente la intención de Doflamingo. Este tipo, quiere invitarlos a ambos a su territorio. Por un lado, puede monitorear mejor sus movimientos. Por otro lado, probablemente quiera aprovechar esta oportunidad para poner a prueba la actitud de la Armada, o incluso, demostrar su fuerza y sinceridad como rey y jefe de la familia Don Quijote. Este es sin duda un banquete de Ongmen, lleno de trampas e hipocresía. Kai instintivamente quiso negarse. No quería tener demasiado contacto innecesario con una persona peligrosa como Doflamingo. Sin embargo, el mayor Fujitora, después de un momento de silencio, asintió lentamente. Bueno, ya que el señor Joker me ha invitado tan amablemente, sería cruel de mi parte negarme. Fujitora aún conservaba esa humilde sonrisa, pero Kai intuía que el mayor parecía tener otros planes. Da la casualidad de que yo también quiero ver con mis propios ojos, con mi imaginación, 653, lo próspero que es este mundialmente famoso reino del amor y la pasión que gobiernas. Fujitora Senpai de verdad estuvo de acuerdo. Kai estaba atónito. ¿Acaso el mayor no sabía que probablemente era una trampa? ¿O acaso estaba cayendo en la trampa a propósito, intentando adentrarse en la guarida del tigre y descubrir más secretos sobre Dressrosa y Doflamingo? Kai no podía adivinar completamente lo que Fujitora Senpai estaba pensando. Pero como el mayor ya había tomado la decisión, él, como teniente general acompañante, naturalmente no tenía lugar para objeciones. Puesto que el general ha aceptado, cumpliré. Kai dijo con calma. También quería sentir personalmente qué secretos estaban ocultos dentro del palacio envuelto en innumerables mentiras y oscuridad. Illa. Genial. Pasen, por favor. La sonrisa en el rostro de Doflamingo se volvió aún más brillante, y más hipócrita. Parecía muy orgulloso de poder invitar a los dos comandantes navales a su palacio.
Así, en una atmósfera extremadamente extraña y llena de trasfondo, el almirante Fujitora y el vicealmirante Kai, cordialmente invitados por Doflamingo, abandonaron juntos el devastado bosque Greenbeat, regresaron al reino de Dressrosa y. Caminaron hacia el palacio que simbolizaba poder y lujo, pero también mentiras y pecado. Kai sabía que el próximo viaje al palacio no sería tan fácil y placentero como parecía. Debe haber ocultos, más secretos y enfrentamientos más peligrosos. Cuando Kai siguió a Fujitora y Doflamingo al palacio Dressrosa, incluso con su percepción que estaba acostumbrada desde hacía mucho a todo tipo de lujo y pecado, no pudo evitar estar ligeramente sorprendido por la escena frente a él, en su percepción, que era a la vez magnífica y llena de una atmósfera extraña. El estilo arquitectónico del palacio es extremadamente lujoso, con decoraciones doradas, preciosas obras de arte y exquisitas esculturas por todas partes. El aire estaba lleno del aroma de especias finas, vino y comida. Camareros y camareras con magníficos uniformes se movían como marionetas, con sonrisas rígidas y uniformes pero sin vida en sus caras. Sin embargo, bajo este lujo deslumbrante y un orden aparentemente perfecto, Kai percibía claramente un aura serpenteante, fría, siniestra, opresiva y griega. Aterradora, regida por reglas retorcidas. Inundaba cada rincón del palacio. Especialmente, cuando sintió esas figuras sentadas a ambos lados del salón del palacio, con diferentes auras pero todas extremadamente poderosas y malvadas, su vigilancia alcanzó su punto máximo. Él puede sentirlo. Un aura tan repugnante como mocos pegajosos, pero llena de una pegajosidad poderosa y una fuerza explosiva. Trébol. Usuario de la habilidad especial para humana fruta pegajosa. Una figura altísima, como un gigante de roca, capaz de mimetizarse con la tierra, emitiendo una intensa sensación de opresión y un poder aterrador. Pica. El usuario de la fruta de piedra para humana. Un aura, como una espada afilada, llena de pasión por la batalla y la emoción de la matanza, experta en el uso de diversas armas, sobre todo espadas. Para un combate brutal. Diamante. Usuario de la fruta flotante para humana. Estas tres auras pertenecen sin duda a los oficiales de mayor rango que apoyan el gobierno de Doflamingo sobre Dressrosa. Trébol, Pica y Diamante. Cada uno de ellos probablemente tiene la fuerza máxima de un vicealmirante en el cuartel general de la Marina. Quizás incluso, más fuertes. Además de estos tres altos funcionarios, Kai también percibió la presencia de muchos otros, funcionarios de la familia igualmente formidables. Por ejemplo, Jora, que podía transformar cualquier cosa en una obra de arte. Sakarosa, que parecía una niña pequeña pero podía manipular muñecos gigantes, su aura era particularmente inquietante y peligrosa. Y el mayor Pico, que era un hábil nadador, pero podía desplazarse a gran velocidad en tierra. Casi todo el núcleo de la familia Don Quijote se había reunido en este palacio. Como serpientes venenosas y bestias feroces acechando en la oscuridad, observaban a Kai y Fujitora, los dos invitados que habían irrumpido en su guarida, con miradas llenas de escrutinio, hostilidad y. Un dejo de cruel burla, percepción. ¿Cómo podía ser esto un banquete de palacio? Claramente era un festín de Ongmen. Un juego de poder lleno de intenciones asesinas y tentaciones. El corazón de Kai se volvió aún más frío y más vigilante. Sabía que él y el mayor Fujitora habían entrado en un lugar extremadamente peligroso. Mientras Kai y Fujitora mantenían una comunicación hipócrita y llena de corrientes subterráneas con Doflamingo y sus cuadros familiares en el palacio, la percepción de Kai nunca había relajado su vigilancia de otras áreas de toda la isla Dressrosa. Pronto recibió un mensaje que lo dejó sin palabras, pero en cierto modo esperado. Luffy sombrero de paja. El que acababa de formar una alianza con Law en Greenbeak y tenía a Doflamingo y Kaido en la mira. En realidad, no empezó a implementar su gran plan de inmediato. En cambio, adoptó el alias Lucky y fue a participar en la arena querida en el corazón de Dressrosa, controlada por la familia Doflamingo. Y. Su propósito al participar en la competencia era competir por una fruta del diablo, como premio del campeón. Y esa fruta del diablo, resultó ser, la fruta llama llama. En otras palabras, la fruta del diablo de tipo naturaleza que una vez poseyó hace puño de fuego. En el momento en que Kai escuchó la noticia, simplemente, no supo qué decir. Luffy, su circuito cerebral, ¿qué diablos está pasando? ¿Qué hora es? Acaban de pelearse con Doflamingo. Están en el corazón del enemigo.
La familia Don Quixote podría estar en camino en cualquier momento. En lugar de pensar en cómo ejecutar su plan rápidamente, o al menos ocultarlo, está, de humor para competir en algún tipo de arena. Solo por, una fruta del diablo. Aunque, esa es la fruta del diablo de Ace. Kai pudo comprender que esta fruta debía tener un significado extremadamente especial e irreemplazable para Luffy. Pero, en este momento, ¿realmente vale la pena hacer algo que raya en el sinsentido y que pone en gran riesgo a ti y a tus compañeros? Kai se sintió profundamente desconcertado y un poco desdeñoso. En su opinión, el comportamiento de Luffy, siempre dejándose llevar por las emociones y los impulsos, ignorando por completo la situación y las consecuencias, es simplemente estúpido. Con razón siempre se meten en problemas. Pero al mismo tiempo, Kai también era muy consciente de que, la aparición de la fruta llama llama y la participación de Luffy en la competencia traerían inevitablemente, mayor caos y variables a la ya complicada situación en Dressrosa. La fruta de Ace. Esta es sin duda una tentación irresistible para aquellos piratas que alguna vez siguieron a Barba Blanca o sintieron algo especial por Ace. La aparición de Luffy sombrero de paja atraerá muchísima atención. Ya sea de la armada y los cazarrecompensas que quieren capturarlo a cambio de la recompensa, o de otras fuerzas que desean aliarse con él o convertirse en su enemigo, como las diversas figuras poderosas que también compiten en la arena. La arena Crida, ese lugar probablemente pronto se convertirá en el centro de otro vórtice masivo en Dressrosa, después de Green Beat. Todas las fuerzas inevitablemente desencadenarán una nueva ronda de feroz competencia por la fruta llama llama y Luffy sombrero de paja. Kai percibía que incluso el almirante Fujitora, a su lado, tras enterarse, quizás a través del sistema de inteligencia de la armada, de la situación en la arena, su serenidad había experimentado una sutil onda. Su superior, también parecía estar atento a la situación allí. ¿Estaba interesado en la fruta llama llama? ¿O, estaba preocupado por el variable Luffy sombrero de paja? Kai tomó todo esto en cuenta sin hacer ningún sonido. Sabía que el juego de ajedrez de Dressrosa se estaba volviendo cada vez más complicado y cada vez más interesante. Tal vez, también podría usar el caos en la arena para crear algunas oportunidades para sus acciones aquí. Su mirada, la de su mente, se volvió una vez más hacia las profundidades del palacio, y hacia el hombre sentado en el asiento principal, todavía con una sonrisa malvada, como si todo estuviera bajo control, Don Quixote do Flamingo. El buen espectáculo parece estar realmente a punto de comenzar. Después de la cena en el palacio de Dressrosa, que estuvo llena de hipocresía y tentación, aunque en realidad no tuvo lugar, Kai decidió no quedarse en el palacio y aceptar el entretenimiento y la vigilancia de Doflamingo. Abandonó el palacio con el pretexto de que necesitaba familiarizarse con el entorno y comprender los sentimientos de la gente. El almirante Fujitora también estuvo de acuerdo y pareció feliz de dejarlo moverse libremente, y regresó a las calles aparentemente prósperas y bulliciosas de Dressrosa. Por supuesto, él no quería realmente entender los sentimientos de la gente. Lo que necesita es usar su propio camino para descubrir el falso velo de este paraíso y explorar la verdadera oscuridad y los secretos ocultos bajo la luz del sol. Era como un viajero ciego común y corriente, algo solitario, se había quitado su llamativo uniforme de vicealmirante y se había puesto un atuendo informal más discreto, apoyado en su bastón espada calma, vagando sin rumbo por los distintos bloques de Dressrosa. Sin embargo, su ojo mental es como el escáner más sofisticado, que explora silenciosamente todo lo que le rodea. Pronto, se dio cuenta de esos juguetes, que estaban casi en todas partes y coexistían armoniosamente con los humanos. Diversos juguetes viven de manera ordenada. Hay soldados de juguete con uniforme, haciendo guardia. Hay amas de casa de juguete llevando cestas, comprando en el mercado. Hay niños de juguete jugando y divirtiéndose en el parque. E incluso hay trabajadores de juguete, tirando de rickshaws o trabajando en fábricas. Pueden pensar, hablar y actuar como humanos, y tienen su propio trabajo y vida. Los residentes humanos de por aquí parecen estar acostumbrados a esto, incluso, hasta el punto de resultar antinatural. Kai percibía claramente que, cuando los humanos interactuaban con los juguetes, parecía faltar cierta conexión. Su actitud hacia ellos era más como si los trataran como herramientas prácticas o como un fondo necesario y familiar. Sus sonrisas y su entusiasmo, al ver estos juguetes, parecían vacíos y artificiales.
Lo que aterrorizó aún más a Kai fue que cuando dirigió su Aki de observación más profunda e intensamente hacia los juguetes mismos, en realidad y sintió y desde dentro de esos juguetes fríos, de madera, tela, plástico o metal. Y un leve, pero real, persistente aliento de vida. Esa no era la vitalidad inherente a los juguetes en sí. Era más bien, el legado de vidas otrora vibrantes, aprisionadas a la fuerza en estos fríos caparazones, llenas de tristeza, resentimiento, ira y griega. La profunda desesperación de ser olvidadas por el mundo. Estos juguetes, no son producto de la magia ni de la tecnología. Originalmente, eran personas vivas. Esta aterradora especulación impactó a Kai como un rayo. Al instante sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Si esto es cierto, entonces, ¿quién es? ¿Qué cruel poder se ha usado para convertir a personas vivas en juguetes? ¿Y esos residentes humanos que coexisten armoniosamente con los juguetes, acaso han olvidado que estos juguetes alguna vez fueron su familia, amigos y seres queridos? ¿Cómo pueden vivir tan cómodamente con estos muertos vivientes? 4. Un terror inmenso y sofocante envolvió el corazón de Kai. Finalmente comprendió que bajo la glamurosa apariencia de este supuesto reino del amor y la pasión se escondía una oscuridad atroz y monstruosa que pervertía la naturaleza humana. Doflamingo. El rey de este país. Todo esto, definitivamente está relacionado con él. De hecho, es muy probable que él lo causara. Los puños de Kai se apretaron involuntariamente una vez más. En ese momento, su profunda búsqueda del orden parecía coincidir sutilmente con su odio extremo por este crimen que pisoteaba la vida y distorsionaba la naturaleza humana. Decidió que tenía que investigar todo esto en secreto. Descubrir la verdad sobre estos juguetes. Descubrir qué le había hecho Doflamingo a este país. Quizás, esta era la verdadera justicia que debía hacer al llegar a Dressrosa. Aunque, pudiera entrar en conflicto con su identidad de marine, o incluso con su propia filosofía del mal necesario. El corazón de Kai estaba una vez más en lucha. Pero esta vez, la ira que provenía de la conciencia y del respeto básico por la vida pareció prevalecer vagamente. Justo cuando Kai comenzó a investigar en secreto los secretos de los juguetes de Dressrosa y trató de encontrar pistas, su Aki de observación de amplio alcance capturó accidentalmente algunos flujos de información extremadamente especiales y secretos. Sintió que en un pasaje secreto debajo del reino de Dressrosa, había varias auras, que no pertenecían a la familia Don Quijote, pero eran igualmente formidables, y estaban llevando a cabo algún tipo de reunión y planificación secreta. Kai sintió un aura familiar, era ese tipo de nariz larga y máscara extraña que lo había impresionado tanto en Butter Seven como en la isla judicial, llamándose a sí mismo el rey francotirador. Usopp. ¿No iba a la arena con Luffy? En cambio, estaba llevando a cabo una operación secreta aquí. Capítulo 118. Nami se arrodilló y llamó a papá. ¿Sabes que te equivocas? ¿Sabes que vas a morir? Otra aura sorprendió aún más a Kai y lo llenó de alarma. Era como un profundo estanque ancestral, lleno de sabiduría, calma y griega. Una fluctuación de energía única capaz de descifrar los secretos de la historia. ¿Era Nico Robin? ¿También estaba con Usopp? Y uniéndose a los dos había, un grupo extremadamente pequeño, pero enorme en número, lleno de un poder y una velocidad asombrosos, y cargando un profundo odio hacia Doflamingo, el aura de la gente pequeña. Son los tontatas. Esas misteriosas personitas que viven bajo Green Beat. De hecho, también se han infiltrado en Dressrosa. Y, se han aliado con Usopp y Robin. ¿Qué carajo quieren hacer? Kai inmediatamente centró su percepción y escuchó cuidadosamente su conversación y sus planes. Pronto, un plan de batalla que lo hizo sentir absurdo y chocante apareció claramente en su red del corazón. Nombre del código de operación. SOP. Misión. Asaltar a Sugar, la agente especial de la familia Don Quixote, en las profundidades del puerto comercial subterráneo de Dressrosa. Y, dejarla inconsciente. Objetivo de la operación. Según la inteligencia del clan Tontata, Sugar posee la aterradora habilidad fruta infantil divertida. Puede transformar a cualquiera que toque en un juguete. Y, borrar los recuerdos de todos los que estén relacionados con la persona convertida. Todos aquellos que se convirtieron en juguetes en Dressrosa, y la razón por la que la gente los ha olvidado, se deben a la habilidad de Sugar. Y si Sugar queda inconsciente o pierde el conocimiento, todas las maldiciones que ha lanzado, se levantarán al instante.
Todos los que se convirtieron en juguetes volverán a su estado original. Todos los recuerdos borrados se restaurarán al instante. Este plan es simplemente descabellado. Pero también ataca precisamente el corazón del dominio de Doflamingo sobre Dressrosa. Kai lo entendió al instante. Si este Poe tenía éxito. Si Sugar quedaba inconsciente. Entonces, la falsa fachada de paz que Dressrosa había mantenido con tanto esmero durante la última década se desmoronaría por completo en un instante. Incontables tragedias olvidadas resurgirían. La ira y el odio de innumerables ciudadanos se encenderían al instante. Los aparentemente sólidos cimientos del gobierno de Doflamingo se derrumbarían en un instante. Esto es simplemente un movimiento arriesgado que podría derrocar a todo el país. Kai estaba profundamente sorprendido por la audacia y el capricho de Usopp y Robin. No esperaba que los piratas del sombrero de paja, en realidad estuvieran planeando en secreto una acción tan subversiva que cortaría la fuente de su apoyo. Entonces, ¿qué debería hacer con 8.939 y 644 y 60? ¿Debería informar de esto a la Marina inmediatamente? ¿Dejar que intervenga y detenga sus acciones? Pero eso parece ayudar a Doflamingo a encubrir sus crímenes. ¿O quedarse de brazos cruzados? ¿Permitirles desafiar el gobierno de Doflamingo? Pero eso parece contradecir sus deberes como vicealmirante. Y. Si Dressrosa cayera en el caos total, los daños y las bajas serían aún más incalculables. Kai se enfrentó una vez más a una decisión difícil. Justo cuando Kai estaba luchando con su lucha interna después de descubrir el secreto de la operación Soap y no sabía cómo lidiar con la situación cada vez más caótica en Dressrosa, notó agudamente que las acciones del almirante Fujitora parecían un poco anormales. Lógicamente hablando, con el almirante presente en Dressrosa y con pruebas sustanciales, al menos parciales, de la connivencia de Doflamingo con César y sus negocios ilegales, sumado a la inminente amenaza que representaba la alianza Laulu, Fujitora debería haber tomado medidas más contundentes de inmediato. Por ejemplo, podría haber presionado directamente a Doflamingo para que entregara a César, aunque Lau ya lo había capturado, o simplemente haber reprimido y arrestado a la alianza Laulu alegando que podrían amenazar la seguridad del reino. Pero, Fujitora no lo hizo. Parecía mantenerse firme. Aparte de una breve confrontación con Lau y Doflamingo en Greenbeat, y aparentemente dejando escapar a Lau, se quedó en la base temporal de la armada después de regresar a Dressrosa, solo enviando simbólicamente algunas tropas para mantener el orden, y no tomó ninguna acción sustancial adicional. Incluso, parecía haber escuchado solo un poco sobre la situación en la Critter Arena donde Luffy Sombrero de Paja participó abiertamente en la competencia y causó una gran conmoción, y no mostró ninguna intención de arrestar o intervenir. Esto es totalmente antinatural. Es totalmente impropio de un almirante de la Marina. Fujitora Senpai, ¿qué diablos estás esperando? El corazón de Kai estaba lleno de dudas. Decidió encontrar una oportunidad para probar los verdaderos pensamientos del mayor Fujitora. Una noche, Kai llegó a la residencia de Fujitora con el pretexto de informar sobre información reciente y discutir los próximos pasos. Fujitora seguía tan gentil y humilde como siempre, jugando una partida de ajedrez solo, en silencio. ¿Viene Hinshin? Siéntate, por favor. Fujitora no levantó la vista, simplemente dijo con calma. Kai se sentó frente a él y le dio a Fujitora un breve informe sobre parte de la información que había recopilado recientemente. Luego, con aparente naturalidad, preguntó. Almirante Fujitora, disculpe mi intromisión, ahora que la alianza Luolu ha desaparecido, Luffy Sombrero de Paja incluso ha hecho una aparición descarada en la arena, y han empezado a surgir pruebas de los crímenes de Doflamingo, ¿debería nuestra armada tomar medidas más decisivas? De lo contrario, la situación se descontrolará. Fujitora dejó caer una pieza de ajedrez, produciendo un sonido nítido. Se quedó en silencio por un momento antes de hablar lentamente, en voz baja y significativa. Hinshin, ¿qué crees que es la verdadera justicia? Aquí viene de nuevo, Kai suspiró en su corazón. Parece que a los mayores, siempre les gusta responder a las preguntas de esta manera filosófica. Pero aún así respondió pacientemente. Creo que la justicia radica en mantener la paz y la estabilidad mundial, proteger a los civiles inocentes del daño y castigar todas las formas de maldad y caos. Esta respuesta es más oficial y más acorde con su cargo actual como vicealmirante. Entonces,
Continuó Fujitora, sí, para mantener la llamada paz y estabilidad, debemos tolerar la existencia de ciertos males, como el sistema Shichibukai. Incluso, debemos sacrificar los intereses de algunos civiles inocentes y la verdad, como el sufrimiento olvidado de los ciudadanos de Dressrosa. Entonces, ¿puede aún considerarse justicia? La pregunta de Fujitora va directo al grano. También revela sutilmente su lucha interna y griega. Cierta determinación. A Kai le dio un vuelco el corazón. Parecía entender algo. General, el tono de Kai se volvió algo tentativo. ¿Quiere decir? Fujitora levantó la cabeza y miró hacia Kai. Sus ojos invisibles parecían brillar con sabiduría y griega. Un toque de determinación. Estoy apostando. La voz de Fujitora no era fuerte, pero fue como un trueno que resonó en los oídos de Kai. Apuesto, por ese sombrero de paja. Apostar. Kai apenas podía creer lo que oía. Un almirante de la marina, de verdad dijo que estaba apostando. ¿Y la apuesta era por un pirata? Sí, apuesto. Fujitora asintió con un tono inusualmente tranquilo. Apuesto a que, Luffy sombrero de paja y sus aparentemente traviesos compañeros pueden exponer todos los males que Doflamingo esconde bajo este paraíso. Pueden exponer a la luz la oscuridad que hasta ahora ha sido tolerada e incluso explotada por el gobierno mundial y la armada. Solo así. El tono de Fujitora se entusiasmó un poco más. Solo dejando que el mundo entero vea las sangrientas consecuencias del sistema de los 7 guerreros tendré la razón y el pretexto suficientes para abolir por completo este sistema ya podrido e infinitamente dañino en la conferencia mundial. Solo entonces, podré dar un paso crucial hacia la justicia justa que llevo en mi corazón. Kai quedó completamente sorprendido por la apuesta casi loca de Fujitora. Simplemente no podía imaginarlo. Un almirante de alto rango de la Marina. En realidad, depositó sus esperanzas de alcanzar sus ideales en un grupo de piratas. Incluso, a costa de sacrificar la reputación de la Marina, al quedarse de brazos cruzados viendo cómo los piratas causaban estragos en sus estados miembros, sacrificar la vida de innumerables soldados, si el conflicto se intensificaba, e incluso sacrificar su propio futuro, si perdía la apuesta o se le exigían responsabilidades. Esto ya no puede considerarse arriesgado. Es simplemente, jugar con fuego. Es un flagrante incumplimiento del deber. Almirante. Sabe lo que dice. La voz de Kai se elevó involuntariamente, llena de incredulidad y griega. Un toque de ira. Poner sus esperanzas en piratas. Permitir que se descontrolen en Dressrosa. ¿En qué se diferencia esto? ¿En qué se diferencia de la traición? ¿Dónde está la dignidad de la armada? ¿Dónde pone a los ciudadanos de Dressrosa que confían en la armada y esperan ser rescatados? ¿Y si fracasan? ¿Y si el plan de Doflamingo tiene éxito? ¿Ha considerado las consecuencias? Kai no lo entendía. No podía aceptarlo. El comportamiento de Fujitora Senpai, en su opinión, era extremadamente irresponsable, incluso una traición a sus deberes navales. Esto constituyó el conflicto más agudo e irreconciliable con su propia creencia en confiar en una fuerza poderosa y en medios férreos para mantener el orden. Ante el cuestionamiento de Kai, que estaba lleno de dudas y enojo oculto, Fujitora simplemente suspiró suavemente. Parecía no estar sorprendido por la reacción de Kai. Sé que esto es muy arriesgado y griega. Contra las reglas. El tono de Fujitora volvió a la calma, pero con una firmeza inquebrantable, pero, Kai, algún mal profundamente arraigado no puede ser erradicado confiando en el poder dentro del sistema. A veces, necesitamos utilizar algunas fuerzas externas al sistema, o incluso fuerzas que se consideran caóticas, para romperlo. En cuanto a las consecuencias, Fujitora hizo una pausa, con un tono de determinación casi trágica. Si pierdo esta apuesta, toda la responsabilidad recaerá solo sobre mí. Aunque signifique ser destrozado, no lo dudaré. Simplemente quiero usar mis ojos ciegos para ver si todavía hay esperanza en este mundo que realmente valga la pena proteger. Y ese sombrero de paja, quizás, sea un rayo de esperanza. La honestidad de Fujitora, quizás también una especie de prueba final. Para comprobar si Kai aún puede comprenderlo y apoyarlo. Es como dibujar una brecha cada vez más clara e insalvable entre él y Kai. Kai se quedó en silencio. Miró
percibió al mentor que tenía ante sí, aquel a quien una vez admiró y en quien tanto confió, pero que ahora había elegido un camino que consideraba tan ingenuo, tan peligroso, y hasta podría decirle una traición a sus deberes. Su corazón se llenó de una decepción sin precedentes, una sensación de ruptura. Sabía que, ya no podía estar de acuerdo con las ideas y prácticas del mayor Fujitora. Su Tao ya es y completamente diferente. Entonces, ¿qué debería hacer? Debería informar de inmediato al almirante Akainu sobre las apuestas y el incumplimiento del deber de Fujitora. ¿Dejar que el almirante lo detuviera todo? Esta parecía ser la estrategia que mejor se adaptaba a sus funciones como vicealmirante y a su filosofía de mantener el orden. Pero, hacerlo equivaldría a traicionar por completo al maestro que una vez fue tan amable con él. Y. También equivaldría a ayudar indirectamente al hipócrita y cruel Doflamingo, a quien también odiaba. Guardar silencio. Hacerse el ignorante. Dejar que las cosas sigan su curso. Esta parece una forma prudente de protegerse. Pero, ¿y si los sombreros de paja realmente triunfaban? ¿Y si realmente exponían los crímenes de Doflamingo, o incluso, se convertían en los héroes que salvaron Dressrosa? ¿No haría eso que todo lo que Kai había hecho antes, como matar a Ace y convertirse en enemigo de los sombreros de paja, pareciera aún más ridículo y? ¿Equivocado? El corazón de Kai una vez más cayó en una lucha y un dilema extremadamente intensos. Por un lado, está su profundo disgusto por el oscuro gobierno de Doflamingo y sus dudas sobre el propio sistema de los 7 señores de la guerra. En este punto, él y Fujitora pueden tener algo en común. Por otro lado, su deber como vicealmirante de la Marina, su obsesión por el orden, su profundo odio hacia los piratas del sombrero de paja y. Su incapacidad para aprobar el comportamiento irresponsable de Fujitora es casi como apostar. Kai se levantó lentamente y se inclinó profundamente ante Fujitora. Almirante Fujitora. Su voz era fría y tranquila, sin ninguna emoción. Lo siento, pero no puedo estar de acuerdo con tu apuesta. Los subordinados tienen deberes que deben cumplir y límites que deben respetar. No especificó qué haría. ¿Lo denunció? ¿Lo detuvo? ¿O simplemente se quedó mirando? No lo dijo. Pero el significado firme y delimitador de sus palabras era obvio. Después de escuchar esto, Fujitora simplemente suspiró suavemente otra vez. Sabía que este discípulo suyo, que una vez estuvo lleno de potencial pero también lleno de obsesión y dolor, finalmente, había elegido un camino completamente diferente al suyo, y tal vez incluso más oscuro y solitario. Y entiendo. La voz de Fujitora estaba llena de un dejo de cansancio difícil de ocultar y. Tal vez un último arrepentimiento. Cada uno siga su camino. Kai no dijo nada más. Hizo una nueva reverencia, luego se dio la vuelta y abandonó la residencia de Fujitora en silencio. Su relación parecía haber llegado realmente a su fin. A partir de ese momento, Kai decidió permanecer neutral y observar por el momento. Él no ofrece ayuda a ninguna de las partes. No ayuda a Fujitora y los piratas del sombrero de paja de derrocar a Doflamingo, ni tampoco ayuda a Doflamingo a encubrir sus crímenes y lidiar con la alianza Luau. Solo tenía que observar la tormenta que se avecinaba con la mirada distante de un vicealmirante. Al mismo tiempo, reunir fuerzas en secreto y esperar el momento oportuno. Cuando sea necesario, tomará medidas para mantener el resultado final de la armada. Por ejemplo, evitando que la situación se salga completamente de control y evitando causar bajas civiles excesivas, si es posible. Por ejemplo, en el último momento, sin importar si se trata de la alianza Luolu o de la familia Doflamingo, siempre que sean piratas, él arrestará, o eliminará. Sin dudarlo. Esto, Kai, había elegido para sí mismo en medio de la vorágine de Dressrosa, un camino gris, ni completamente brillante ni completamente oscuro, lleno de egoísmo y fríos cálculos. Poco después de que Kai y Fujitora tuvieran su enfrentamiento que determinó su futura relación, la situación en Dressrosa, como se esperaba, se volvió aún más caótica y intensa. El haki de observación de Kaina, que cubría toda la isla, al menos las áreas importantes, percibió claramente que finalmente había estallado un gran disturbio en la Critter Arena. Parece que la final ha comenzado. Entre los concursantes, además de Luffy Sombrero de Paja, alias Lucky, también está Cube Diamante, uno de los altos funcionarios de la familia Don Quixote.
Y, muchos otros individuos igual de poderosos de todo el mundo. Capítulo 119. Los piratas del sombrero de paja fueron masacrados pisoteándolos. Te dije que me incriminaras entonces. La batalla fue increíblemente intensa. Kai podía sentir los vítores y gritos frenéticos en la arena, como si estuvieran a punto de volar el techo. Y. Las fluctuaciones de energía generadas por la colisión de varias fuerzas poderosas. Pero justo cuando el juego llegó al momento más crítico, ocurrió un acontecimiento inesperado que incluso sorprendió enormemente a Kai. La misteriosa Lucky, que había estado reemplazando a Luffy, Kai había percibido un aura ligeramente distinta a la de Luffy antes, pero no había investigado más, había mostrado inesperadamente, una habilidad extremadamente poderosa relacionada con las llamas. Y. Se había producido una extraña interacción con otra aura poderosa, también imbuida de poder llameante, pero con una completamente diferente, una imbuida de voluntad revolucionaria y aura aristocrática. Y entonces, el verdadero y nuevo maestro del fuego, con un porte devastador, derrotó fácilmente las despreciables tácticas de diamante, como desatar una lluvia de bolas de hierro, y. Destrozó la arena entera de un solo puñetazo. Finalmente, consiguió la fruta llama llama, como premio. Y esa persona, su aliento, Kai sintió una inexplicable familiaridad y. Shock. Lo recordó. Esta aura, parecía tener algún tipo de conexión sanguínea extremadamente similar a la de Luffy. Pero también, completamente diferente. Más madura. Más estable. Y también, más llena de cierto ardor revolucionario que quería derrocar el viejo orden. Sabo. El otro hermano jurado de Luffy. El legendario, fallecido hace mucho tiempo, segundo al mando del ejército revolucionario, jefe de Estado Mayor Sabo. ¿De verdad, no está muerto? Y, está aquí. Y, ¿se comió la fruta llama llama de Ace? El cerebro de Kai estaba una vez más en crisis debido a estos eventos inesperados que sucedieron uno tras otro. El ejército revolucionario. ¿De verdad se involucraron en el incidente de Dressrosa? ¿Y de verdad, intentan apoderarse directamente de la fruta llama llama? ¿Qué demonios intentan hacer? Y Luffy, tras la aparición de Sabo y la captura de la fruta llama llama, finalmente y ya no necesitó disfrazarse, revelando por completo su verdadera identidad. Y como un tigre liberado de su jaula, salió de las caóticas ruinas de la arena. Su objetivo y era el palacio. Directamente y hacia Doflamingo. La situación en Dressrosa, debido a la inesperada aparición de Sabo y la huida de Luffy, se ha salido completamente de control. Kai sabía que una batalla final, una de mayor escala y más brutal que barrería todo el reino, estaba a punto de estallar, en las alturas del Palacio Real. Y él, este espectador de mirada fría, también debería estar preparado para afrontar el bautismo final de esta tormenta. Justo cuando la Criter Arena cayó en el caos debido a la aparición del escape de Sabo y Luffy, y la situación en todo Dressrosa era como una cuerda de arco tensa, lista para explotar en cualquier momento, otra batalla decisiva que podría cambiar todo por completo se estaba llevando a cabo silenciosamente en los rincones oscuros del reino subterráneo. Aunque Kai centró la mayor parte de su atención en los principales puntos de conflicto, como la colina del Palacio Real y la arena, su extremadamente amplia red del corazón aún separó una hebra para prestar atención al equipo de operación SOP compuesto por Usopp, Robin y la gente de Tontata, que parecía discreto pero podría contener poder subversivo. Podía sentir claramente que en lo profundo del puerto subterráneo lleno de tratos siniestros y una atmósfera oscura, Usopp y sus compañeros estaban experimentando una infiltración y una incursión que era hilarante, divertida, pero emocionante y desesperada. Escuchó el grito de Usopp, que estaba lleno de fanfarronería exagerada y miedo real. Escuchó los gritos de la gente pequeña de la tribu Dontata, que eran como el zumbido de los mosquitos, pero llenos de coraje y determinación. Él escuchó todos los ruidos extraños y el caos que Robin creó usando el poder del Ama Ana no Mi. También siente el aura de Sakarosa, el cuadro especial de la familia Don Quijote, que posee la aterradora habilidad de la fruta de la diversión infantil, y Torrebol, uno de los cuadros de más alto rango que también es muy poderoso y la protege. La comparación de poder entre ambos bandos fue un marcado contraste. Usopp y sus improvisadas fuerzas especiales no tuvieron ninguna oportunidad ante la aterradora habilidad de Sucrose para transformar instantáneamente a las personas en juguetes y borrarles la memoria, ni ante el poder pegajoso, resbaladizo y explosivo de Trébol.
Kai incluso podía sentir que Robin, protegiendo a las tontatas y a los pequeños de alcanzar a Sugar, había sido transformado en un juguete por Sugar. Y esos valientes pequeños fueron casi completamente aniquilados. Solo quedó Usopp, atrapado por los mocos pegajosos de Treadlevel, incapaz de moverse. Sucrose estaba a punto de convertirlo en un juguete completamente olvidado. La operación SOP parece estar terminando en un completo fracaso. Un pensamiento incluso cruzó por la mente de Kai. ¿Cómo era de esperar? ¿Cómo pudo tener éxito un plan tan fantástico? Sin embargo, en este momento tan desesperado y crítico, un accidente, que ni siquiera Kai pudo comprender, e incluso pudo decir que fue absurdo hasta el extremo, sucedió. Usopp, atrapado en la baba de trébol y a punto de ser alimentado con las uvas venenosas especialmente formuladas por Sugar, diseñadas para destruir por completo la resistencia del juguete, en realidad, de puro terror y náuseas. Su rostro reveló una mueca extremadamente distorsionada, extremadamente aterradora e indescriptible. Esta cara horrible fue tan repentina, tan inimaginable. Tanto, que, la figura especial, Sugar, que siempre había actuado como una máquina sin emociones, cuya edad mental parecía la de una niña. En cuanto vio esa cara horrible, se asustó tanto, que se desmayó. Sí. Me quedé en shock. Kai lo percibió con claridad. El aura única y poderosa de la fruta del diablo de Sugar desapareció al instante, como si alguien hubiera pulsado un botón. La operación SOP, realmente, tuvo éxito de una manera tan, casi ridícula y absurda. Kai simplemente, no podía creer su propia percepción. Y luego, aún más impactante. Un cambio aún más subversivo. Como una reacción en cadena. Por todo el reino de Dressrosa. Una explosión instantánea. Zumbido. Una ola de energía invisible, masiva, llena de tristeza, ira y liberación, como un volcán que había estado inactivo durante 10 años, estalló repentinamente desde cada rincón de Dressrosa. La red del corazón de Kai quedó instantáneamente sumergida por este enorme torrente de energía. Él lo vio. Lo vio con increíble claridad. En las calles de Dressrosa. En el puerto. En las fábricas. Incluso, en ciertos rincones del palacio. Esos soldaditos de juguete, animales de juguete, trabajadores de juguete, que una vez vivieron en silencio como muertos vivientes, sus cuerpos comenzaron a agrietarse como porcelana rota. Entonces, en medio de destellos de luz blanca deslumbrante. De hecho, volvieron a su apariencia original. Hay piratas grandes y con cicatrices. Hay soldados navales con excelente equipamiento y ojos confusos. Hay aventureros con disfraces extraños de todo el mundo. Hay antiguos guerreros del reino de Dressrosa que alguna vez fueron poderosos pero ahora enfrentan la humillación. Incluso, esas bestias feroces que se supone que viven en el bosque. Son, todos, humanos y animales que Sugar ha convertido en juguetes. Hay muchísimos. Es inimaginable. Están por todo Dressrosa. Al mismo tiempo ocurrieron cambios aún más aterradores. Con la maldición de los juguetes desaparecida. Esos recuerdos que habían sido borrados a la fuerza. Como una inundación que rompe una presa. Inundando instantáneamente las mentes de todos, los ciudadanos de Dressrosa que tuvieron algo que ver con estos juguetes. Ah. Me acordé. Mi esposo. Él no me abandonó. Se convirtió en ese maldito soldadito de juguete. Una mujer que al principio recibía a los invitados con una sonrisa, de repente abrazó su cabeza y dejó escapar un grito desgarrador. Papá. Papá. Resulta que siempre has estado a mi lado. Creí que ya no nos querías. Una niña que jugaba con un osito de peluche miró a su padre, que había recuperado su forma humana, pero cuyo rostro estaba lleno de vicisitudes y lágrimas, y rompió a llorar. Mis hermanos. Mis camaradas. Ustedes, todos ustedes se han convertido en juguetes. Estos últimos 10 años, de verdad los hemos tratado como herramientas. Un soldado del reino que había estado alabando a Doflamingo miró a sus antiguos camaradas, quienes habían recuperado su forma humana, con los ojos llenos de ira y tristeza, y su rostro reflejaba un arrepentimiento infinito y griega. Una furia desbordante. Ira. Tristeza. Arrepentimiento. Dolor. Y, un profundo odio por el gobierno de pesadilla de la familia Don Quijote, reprimido durante una década.
Todas las emociones. Como un volcán. En cada rincón del reino de Dressrosa. En erupción total. El país entero, ese elaborado tejido de falsa paz y felicidad que duró décadas, fue, en ese momento, completamente y sin piedad destrozado por el golpe aparentemente absurdo de la Operación SOP. La horrible verdad que había estado oculta durante una década entera, llena de sangre, lágrimas, dolor y odio sin fin, fue revelada. Operación SOP exitosa. Se acabó la maldición de los juguetes. Recuerdos olvidados restaurados al instante. Estas tres reacciones en cadena fueron como tres baldes de agua fría arrojados a una sartén con aceite hirviendo, encendiendo instantáneamente todo el reino de Dressrosa. Ira. Como un reguero de pólvora, ardía con fuerza en los corazones de cada ciudadano que había recuperado la memoria o conocido la verdad. Recordaron a sus familiares, amigos y seres queridos desaparecidos. Recordaron la inexplicable tristeza y el vacío que habían soportado durante los últimos 10 años. Recordaron los juguetes que habían tratado como herramientas, incluso como basura. Recordaron las sonrisas hipócritas y el cruel gobierno de Doflamingo y su familia. Toda la ira, la tristeza, el arrepentimiento y el odio que habían estado reprimidos durante 10 años estallaron por completo en este momento. Abajo la familia Don Quijote. Venganza por nuestros parientes muertos. Que Doflamingo pague con sangre. Liberen a Dressrosa. El rugido estremecedor resonó desde todos los rincones de la ciudad. Los piratas que recuperaron su forma humana, blandieron sus armas recién encontradas y rugieron mientras cargaban contra los miembros de la familia Don Quijote que una vez los habían esclavizado. Los soldados del reino que han recuperado su forma humana apuntan sus armas a sus antiguos superiores y colegas, cuadros familiares y soldados engañados luchando por sus camaradas olvidados y su gloria pisoteada. Los ciudadanos comunes también recogieron todo lo que había a su alrededor que pudiera usarse como arma. Azadas, palas, cuchillos de cocina, piedras, como una marea furiosa, salieron a las calles y atacaron las distintas fortalezas de la familia Don Quijote en la ciudad. Incluso aquellos soldados de la marina que se habían convertido en juguetes, tras recuperar la cordura, se unieron de inmediato a la resistencia. Aunque su postura pudiera parecer un poco incómoda, su ira hacia Doflamingo era real. En tan solo unos minutos, todo el reino de Dressrosa se transformó de un falso paraíso de amor y pasión en un infierno en la tierra lleno de guerra, caos y las llamas de la venganza. Un motín nacional. Se desató por completo. Kai estaba parado en un terreno alto cerca del palacio, había abandonado el palacio hacía mucho tiempo, y percibió todo esto, con increíble claridad. Él escuchó los gritos de ira que recorrieron el país como un tsunami. Sintió la tristeza y el odio que habían estado reprimidos durante 10 años, estallando como un volcán. Él vio que el orden gobernante aparentemente estable, mantenido mediante mentiras y violencia, se derrumbó y se desintegró en un instante como papel ante la verdad. Su corazón estaba lleno de emociones complejas sin precedentes. Por un lado, sentía que se lo merecía. Doflamingo había usado medios tan despreciables para usurpar el país, esclavizar al pueblo y distorsionar la memoria, cometiendo crímenes atroces. Ahora que sus mentiras habían sido expuestas y la gente del país tomaba represalias contra él, era completamente su culpa. Incluso en el fondo, Kai sintió una leve sensación de placer. Ver a este mal que pisoteaba a la humanidad recibir su merecido. Pero, por otro lado, sentir, cómo todo el país se sumía instantáneamente en un caos tan absoluto y devastador. Ver a esa gente, enloquecida por la ira y el odio, atacarse mutuamente, también estallaron violentos enfrentamientos entre las masas amotinadas y los soldados y familiares que aún no habían reaccionado y seguían siendo leales a Doflamingo. Ver que esta hermosa isla podía ser completamente destruida por la guerra en un abrir y cerrar de ojos. Sintió una oleada de profunda preocupación e inquietud. ¿Es este el precio de la llamada verdad y liberación? Utilizar un caos enorme que se extiende por todo el país y puede causar innumerables muertes para derrocar un gobierno que, aunque oscuro, al menos mantiene una estable superficial. ¿Es esto realmente correcto? Recordó la apuesta del mayor Fujitora. ¿Era este el momento al que Senpai había apostado? ¿Que los sombrero de paja revelarían la verdad y desatarían todo esto? ¿Acaso Senpai no previó el potencial de un caos y una destrucción tan inmensos e incontrolables? Kai una vez más se sintió profundamente desconcertado y griega.
con un dejo de negación hacia el comportamiento, excesivamente idealista e irresponsable de Fujitora Senpai, que él consideraba. Tal vez, utilizar un enfoque más duro y controlado, liderado por la Marina, para revelar gradualmente la verdad, eliminar a los principales culpables y mantener el orden, sería una mejor opción. Pero sabía que ya era demasiado tarde para pensar en eso ahora. La caja de Pandora ha sido abierta. Nadie puede detener el torrente del caos. Dressrosa está destinada a sufrir un bautismo de sangre y fuego. ¿Y qué papel debería desempeñar en este caos? ¿Debería seguir observando desde la barrera? ¿O intervenir e intentar controlar el curso de este caos? Justo cuando Kai se sentía preocupado y complicado por los disturbios y el caos a nivel nacional en Dressrosa, un aura aterradora y extremadamente maligna, llena de locura y deseo de destrucción, surgió repentinamente del palacio y se elevó hacia el cielo. En un instante, envolvió toda la isla de Dressrosa. Es Doflamingo. Kai lo intuía claramente. Este Tenyasa, que se había estado escondiendo tras bambalinas, manipulando todo como una marioneta, finalmente, completamente, histéricamente, enloqueció al enterarse del éxito de la operación SOP. Sucro se quedó inconsciente y estalló un disturbio nacional. ¿Cómo se atreven a destruir mi reino perfecto? Son hormigas ignorantes. El rugido de Doflamingo, lleno de ira sin fin e intenciones asesinas, resonó por todo el cielo de Dressrosa como un trueno. Justo después. La red del corazón de Kai se encogió de repente. Lo vio con increíble claridad, una escena aterradora que le provocó un hormigueo en la cabeza. Lo vi. Desde el palacio. Del cuerpo de Doflamingo. Incontables, apenas visibles a simple vista, pero brillando con hilos afilados y extremadamente resistentes. Como seres vivos. Se extendieron abrumadoramente, hacia el cielo. Hacia todos los rincones de la isla. Extendiéndose como locos. Capítulo 120. Kai consigue la única fruta del diablo del mundo. Un tipo sobrenatural extremadamente raro. Había tantos hilos. Tan densamente agrupados. En tan solo unas pocas respiraciones, se habían tejido en una inmensa red blanca hemisférica que lo abarcaba todo y parecía bloquear el cielo y la tierra, sobre toda la isla de Dressrosa y los mares circundantes. Además, esta red gigante sigue, lentamente, encogiéndose. Jaula. Esa palabra cruzó por la mente de Kai. ¿Podría ser esta la forma despierta de la fruta de hilo de Doflamingo? ¿De verdad podía crear una red de hilos tan gigantesca y aterradora, como una jaula? Kai lo percibía con claridad. Cada hilo que formaba esta jaula contenía un haki de armamento extremadamente poderoso. Su filo y dureza eran tan fuertes que podía cortar fácilmente incluso el acero. Ni siquiera los proyectiles de artillería de la marina pudieron destrozarlo. El propósito de esta omnipresente jaula de pájaros que se encoge lentamente es simplemente obvio. Doflamingo y este hombre completamente perdido en la locura. En realidad y quería y aniquilar y a todos en Dressrosa. Ya fueran los ciudadanos que se rebelaron contra él. O los piratas. Incluso y la armada atrapada en la isla, excepto los oficiales de su propia familia. Todos y para ser aniquilados. Usando esta red de muerte invisible y en constante expansión, atraparía a todos los que conocieran sus secretos, a cualquiera que se atreviera a resistirse, a cualquiera y a cualquiera que considerara un obstáculo y como un pájaro en una jaula, los cortaría en pedazos, los estrangularía y los eliminaría por completo.